va a pasar sus 4 años de universidad. Qué pistas más auténticas. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y ya sabéis que a mí me encanta comenzar el día despacio, preparar el desayuno sin prisa, disfrutando del silencio de la casa. Mientras el café se prepara, pues dejo que la luz entre poco a poco y me recuerda lo importante que es empezar el día con calma. Hoy voy a hacer algo sencillo pero delicioso. Unos huevos hervidos con aguacate y pan de semillas. Y aquí os estoy lavando los huevos, no se debe hacer, pero es que estos huevos son de la granja de una amiga y estaban pues muy sucios de los desechos de las gallinas. Entonces los estoy lavando porque los quiero hervir y no sé, yo sé que no se debería hacer, pero lo estoy haciendo. Pero bueno, me gusta, continuamos. Sí. Me gusta servirlo con mimo, como si fuera un pequeño ritual que marca el inicio del día. Así que voy a hervir los huevos mientras voy a ir preparando el cafetito, porque estos momentos sencillos, cuando todo está en orden y el día apenas comienza, son mis favoritos, ya lo sabéis. Aquí es donde encuentro esa sensación de hogar, de paz, antes de que empiece el movimiento de la jornada. Este desayuno ya sabéis que es súper nutritivo porque el aguacate tiene muchísimas propiedades y yo lo que hago es que, pues lo aplasto todo con un tenedor y luego cuando ya los huevos están hervidos los suelo poner en hielo para poder pelarlos mejor y para que se enfríen rápidamente y todo eso lo mezclo todo, luego le pongo encima de la tostada y le pongo un poquitito de Everything Bagel, que me encanta. Y nada, el cafetito y a desayunar.
mientras desayuno, pues me gusta, ya sabéis, planificar. Pensar en las tareas del día y organizarlas mentalmente. Para mí, planificar me ayuda a no ir con prisas, a disfrutar más de cada cosa que hago y a mantener la casa en orden sin sentir agobio. Al final, todo fluye mejor cuando el día comienza con intención y serenidad. Estos momentos sencillos, cuando todo está en calma y el día apenas comienza, la verdad es que, como ya os he dicho, son mis favoritos. Así que hoy tengo varias cosas por hacer, entre otras que, pues eso, nos han invitado a comer un cocido madrileño, pero antes de irnos, pues tengo que hacer varias cositas en casa y dejármelo todo en orden. Después del desayuno, pues me gusta empezar poco a poco con las tareas del hogar. Cuando tengo el día organizado, todo fluye mejor. A veces basta con hacer pequeñas cosas, poner una lavadora, recoger la cocina, ventilar la casa. No busco que todo esté perfecto, sino mantener el orden que me da tranquilidad. Son momentos que me conectan con el presente, con el simple hecho de cuidar mi hogar y disfrutar de lo cotidiano. Esa sensación de armonía, de que todo está en su sitio, me acompaña durante el resto del día. Así que ahora pues voy a recoger la cocina, voy a guardar las sobras porque seguramente pues luego mi hija va a querer una tostada, y lo que voy a hacer antes de nada es poner una lavadora para que vaya haciendo marcha. Como os he dicho antes, pues voy a poner una lavadora antes de seguir con el día. Me gusta aprovechar la mañana para adelantar estas pequeñas tareas porque cuando están hechas todo se siente mucho más ligero. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met,
this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete stairs. We watched the sun as it slowly crept. Ahora toca el turno de asearse y después pues voy a limpiar el baño. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talked for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete stairs. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't. Y ahora sí, pues es el turno de dedicarle un momento a limpiar el baño. Son, nada, 5 minutos. Es algo que procuro hacer a diario, aunque sea un repaso rápido, porque mantenerlo limpio y fresco cambia por completo la sensación de la casa. No se trata de invertir mucho tiempo, sino de crear una rutina que ayude a que el orden se mantenga sin esfuerzo. Al final, son esos pequeños gestos los que marcan la diferencia y hacen que el hogar se sienta cuidado cada día. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time.
blew up, I somehow made it through without many times. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. And I still wonder where you are. If you found a way out, come seek me out. Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. A veces, ya que estoy, pues aprovecho para limpiar también los cristales de la ventana y dejar que entre más luz. Y ya, bueno, pues por último, lo que hago siempre es pasar la aspiradora. En este caso, como os presenté la semana pasada, la Proscenic P16 para mantener el suelo impecable. Son gestos sencillos, pero que hacen que el baño se sienta fresco y cuidado cada día. Con esta aspiradora, como veis, que tiene el brazo que se puede plegar para llegar a los rincones, pues eso, sin tener que agacharte. A mí me encanta, y lo del tema de la lucecita verde, la verdad es que es una auténtica maravilla porque se ve todo. Entonces con esto pues ya se trataría de dejarlo todo impecable. Ya os dejé la semana pasada el código de descuento, pero os lo voy a dejar también esta semana porque la oferta está hasta el 10 de noviembre. Así que echarle un vistacito porque está muy pero que muy bien. Y nada, como os decía, al final no se trata de hacer grandes limpiezas, sino de mantener el orden constante que haga el día, pues eso, mucho más ligero. Y ya después de limpiar el baño, pues como siempre hago la cama. Es un gesto sencillo, pero que cambia, como siempre os digo, por completo la sensación del dormitorio. Me gusta dejar la habitación recogida antes de salir, con todo en orden y el ambiente fresco. Hacer la cama es una de esas rutinas que parecen pequeñas, pero que marcan la diferencia. Empiezas el día con una tarea hecha, con la sensación de que el hogar te acompaña en equilibrio. If you found a way out, come seek me out. Y ahora pues voy a elegir la ropa para salir a comer. Me gusta tomarme un momento para pensar en lo que me voy a poner, algo cómodo pero arreglado. Después me voy a dar una ducha y bueno, pues ya me voy a arreglar con calma y ya estaría lista. Me encanta esa sensación de cerrar la puerta de casa sabiendo que todo queda en orden. Como siempre os digo, son pequeños detalles que hacen que el día fluya mejor y que pueda disfrutar del plan sin pensar en lo que me queda pendiente. You try to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore.
nos han invitado a comer un cocido madrileño. Mi amiga Vero, su madre ha venido de Madrid a visitarla y nos ha invitado. Y el cocido madrileño pues es uno de esos platos que siempre apetece cuando empieza el frío. Hay quien lo come por partes, primero la sopa, luego el garbanzo, la carne, pero yo prefiero disfrutarlo todo junto. Al final cada uno tiene su manera y todas están bien. Lo importante es compartir un rato agradable, saborear la comida y desconectar del ritmo del día. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense? Al volver a casa me gusta encontrar todo recogido. Esa sensación de orden me ayuda a desconectar y a disfrutar del resto del día sin prisas. A veces pues me enciendo una vela, pongo algo de música suave y empiezo a preparar la maleta. Soy así de romanticona. Entonces, bueno, pues ya sabéis por el título que nos vamos de viaje, vamos a visitar una de las universidades que mi hija quiere para el año que viene. Y bueno, pues voy a hacer la maleta. Voy a intentar llevar solo lo necesario, elegir la ropa con antelación y dejarlo todo listo para no ir con prisas por la mañana porque salimos muy temprano. Para mí eso, pues tenerlo todo organizado, pues eso, me da una sensación de descanso, o sea, de paz mental, y así puedo descansar tranquila sabiendo que al día siguiente pues voy a poder salir con todo preparado y sin estrés. Y hoy pues toca madrugar mucho. Salimos a las 4 de la madrugada, a esa hora la casa está en silencio, solo se escucha el sonido suave del café y el comienzo del día. Y bueno, deciros también, porque me lo vais a preguntar, que Dinky se queda con mi gran amiga Ángela, que ella siempre lo cuida con tanto cariño, así que Ángela, de verdad, muchísimas gracias. Así que bueno, pues saber que se queda con ella me deja tranquila para disfrutar del viaje. Y nada, hemos dejado el coche en el aeropuerto y como veis, pues ya estamos en el avión rumbo a Chicago, porque allí tenemos que coger otro avión para ir a Denver, Colorado. A mí la verdad que me encanta mirar por la ventanilla y ver cómo amanece desde el aire. Cada viaje tiene algo especial y este más aún, porque vamos, eso como os he dicho antes, a visitar una de las universidades que mi hija tiene en mente. Las 7 de la mañana ya estamos en Chicago, ha sido media hora de vuelo y nada, vamos a buscar la puerta de embarque con destino a Denver, Colorado. Así que vamos a buscar un Starbucks y a tomarnos un cafetito porque en una hora sale el vuelo. No me he querido poner las lentillas, voy con las gafas, me veo súper extraña porque no suelo, pero es que pues tengo el ojo así un poco
que no lo tengo muy católico y no he querido ponerme las lentillas. Así que, bueno, pues como ya os he dicho, vamos a visitar la universidad, una de las universidades que has solicitado Frida para el año que viene. La han admitido, pero tenemos que hacer la visita para ver si le gusta el campus, en fin, pues donde va a pasar sus 4 años de universidad. Por eso hay que verlo. Así que, en fin, estamos en el aeropuerto de Chicago, que es precioso. Mira, es que es una maravilla, me encanta. Y ya os voy contando más cositas. Show me how to succeed. A wall that is spreading thin. Ooh, 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 what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the string go away. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expander, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Ooh, 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 what to do? I am me and not you. Ooh, 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 what to change? I seem to be stuck in this lane. Pretender. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down. Después de un vuelo súper tranquilo, por fin, ya veis, hemos llegado a Denver, nos recogen en el aeropuerto y empezamos el camino hacia Colorado Springs. Y enseguida sentimos el cambio de paisaje, las montañas, el aire fresco y esa luz tan bonita que tiene Colorado. Y antes de seguir, paramos en el hotel donde me voy a quedar estos días. Me gusta siempre tomarme un momento para dejar las cosas, abrir la maleta y sentir que ya estoy instalada. Porque yo me voy a quedar en el hotel, mi hija se va a quedar en un dormitorio de la universidad, porque así es la visita oficial. Y bueno, pues nada, desde aquí empieza una nueva etapa del viaje con mucha ilusión por lo que nos espera. Ok. Aquí tenemos cuarto de baño. Vamos a entrar. Bonito. Hola. Con la ducha. Y luego esto es, aquí hay un microondas, tarará. Tiene aquí como una especie de salita, el sofacito, la tele, en fin, todo muy mono. Y luego aquí pues tiene otra tele
Aquí un espejo y lo que es la cama. Con el closet aquí. Tiene plancha. En fin, para poner la maleta. Y las vistas que tiene es a las montañas. Mirad qué vistas más auténticas. Mami. Wow. The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes. Hoy visitamos la Air Force Academy y desde el primer momento impresiona. Todo está cuidado al detalle, los espacios, la organización, la disciplina. Se respira respeto y dedicación. Y ver a mi hija aquí escuchando a los entrenadores y conociendo cada rincón con tanta ilusión me emociona muchísimo. Es un lugar que impone, pero también inspira. Ha sido una experiencia única, llena de orgullo y gratitud que sin duda vamos a recordar por siempre. Así que os voy a dejar con unas pequeñas imágenes de lo que ha sido el recorrido y bueno, pues juzgad por vosotras mismas. Como os decía, esto es un lugar donde todo está cuidado al detalle, lleno de disciplina, esfuerzo y compromiso. Mi hija entrará en el equipo de esgrima de la universidad y verla aquí conociendo el campus y sus futuros entrenadores ha sido un momento muy, muy especial. El proceso como cadete no es sencillo, requiere dedicación, constancia y una gran fortaleza. Pero verla tan decidida me llena de orgullo. En cada paso siento esa mezcla de emoción y respeto por todo lo que significa formar parte de un lugar así. La verdad es que esta experiencia va a ser inolvidable, una de esas que se guardan para siempre. Y mientras vamos caminando y viendo todo esto, pues no puedo evitar imaginarla con su uniforme, formando parte de esta comunidad tan especial. Me emociona pensar en todo lo que vivirá aquí, en lo mucho que aprenderá y en cómo crecerá no solo como atleta, sino también como persona. Su sueño es ser psicóloga y poder ayudar a otros. Y verla tan decidida y hacerlo desde un lugar como este, a mí me llena de orgullo. Detrás de cada paso hay años de esfuerzo, ilusión y compromiso. Y verla llegar hasta aquí me recuerda que todo ha valido la pena. No puedo negar que se me hace un nudo en la garganta, pero sobre todo siento gratitud por acompañarla en este camino y verla cumplir sus sueños. Mirad lo impresionante que es esta sala de esgrima. Y seguimos recorriendo las instalaciones deportivas de la Air Force Academy. Y la verdad es que son impresionantes. Visitamos los gimnasios, piscinas, canchas de vóley, tenis y baloncesto. Todo está perfectamente cuidado y pensado para el entrenamiento y la excelencia. El boxeo también es una de las cosas que tienen que hacer el primer año, que me sorprendió muchísimo. La verdad es que se nota el nivel de disciplina y compromiso que hay en cada rincón. Y ver a mi hija caminando por aquí, imaginándose, pues eso, parte de este ambiente, me emociona muchísimo. Es un lugar donde el esfuerzo y la superación personal se respiran y donde cada estudiante aprende a dar lo mejor de sí. Sin duda, un entorno que inspira a soñar en grande y trabajar cada día por lo que uno quiere.
Y al día siguiente, pues levantarte con estas vistas es algo impresionante. Así que como no teníamos que ir a la base hasta las 12, pues dos mamás y yo decidimos aprovechar la mañana para ir a visitar The Garden of the Gods. Es un lugar impresionante. Las formaciones rocosas, el color del cielo, la luz que cambia a cada paso. La verdad es que, bueno, pues lo vais a ver ahora en las imágenes, que caminamos muy tranquilas, disfrutando del paisaje y de la calma que se respira allí. Es uno de esos sitios que te recuerdan lo pequeños que somos frente a la naturaleza, pero también lo afortunados que somos de poder contemplarla. Así que por un momento, bueno, pues eso, fue perfecto para desconectar, respirar profundo y agradecer. Y nada, pues como veis, yo ya me estoy poniendo en marcha para salir y visitar este precioso lugar. Aquí estábamos enfrente de los Kisses Camels, que son dos camellos que parecen besarse en piedra. Un toque de magia, la verdad que natural, que me recuerda lo maravilloso que es detenerse y mirar con calma. Y también pude tener la suerte de estar delante de The Balance Rock, la roca equilibrada, porque parece estar apoyada de manera delicada sobre una base más estrecha, como si estuviera desafiando la gravedad. La verdad es que es impresionante.
Es una pasada ver esta piedra tan grande, tan estable y tan simbólica. Me gusta pensar en ella como un símbolo, incluso cuando todo a su alrededor cambia, el viento, la lluvia, el sol. Y ahí sigue, firme. Me inspira para pensar en nuestra propia vida, en esos momentos en los que nos apoyamos en algo sólido para crecer. Y después pues fuimos a ver el Museo Olímpico y Paralímpico. Es un lugar y respeto. Cada sala transmite esfuerzo, superación y amor por el deporte. Me impresionó muchísimo ver cómo detrás de cada medalla hay una historia de disciplina y perseverancia. También el espacio dedicado a los atletas paralímpicos, donde se siente la fuerza y la determinación de quienes nunca se rinden. La verdad es que salí de allí con una sensación de admiración profunda y con más ganas aún de valorar el esfuerzo diario en cualquier ámbito de la vida. Y cómo no pensar en mi marido, que ha estado en 3 Olimpiadas, aquí están las antorchas de esas 3 Olimpiadas, la de Barcelona, la de Atlanta y la de Sydney, en las que él estuvo, y no dejo de pensar lo maravilloso que debe haber sido y esa sensación de haber estado ahí. También hay simuladores que, como veis a Frida ahí en el esquí alpino, la verdad es que pues eso me sorprendió muchísimo, porque aquí pues puedes sentir por un momento la velocidad de una carrera, la precisión de un salto, la intensidad de una competición real. La verdad es que salimos de allí con una sensación, de admiración enorme y con el corazón lleno de motivación. The love that we share can never grow. Así que después de unos días intensos, llenos de emoción y de momentos especiales, toca volver a casa, y siempre me gusta este instante en el que, que abres la puerta y todo vuelve a su ritmo, a su olor, a su calma. In case you come back home, I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? Así que despegamos de Colorado Springs para aterrizar pues ya en casita. Y la verdad es que volvemos con el corazón lleno por lo vivido, por lo aprendido y sobre todo yo por ver a mi hija tan feliz y tan motivada con esta nueva etapa que se avecina. Viajar siempre me recuerda lo importante que es valorar lo cotidiano, lo simple, lo que nos espera cada día al volver, porque al final el hogar no solo es un lugar, es esa sensación de paz que te acompaña donde quiera que estés. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en estos días tan especiales. Me llevo recuerdos preciosos, mucha emoción y la ilusión de una nueva etapa que comienza. Ahora, como ya os he dicho antes, toca volver a casa, retomar la calma y seguir disfrutando de lo cotidiano, que es donde siempre encuentro mi equilibrio. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis viajado conmigo a Colorado Springs, que hayáis visto la Air Force y nada, corazones, que como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Wearing holes in the carpet, counting steps to the back porch, same song